a empezar esta sesión teórica tanto más asequible para ustedes, porque ya la semana pasada o anterior hemos visto la parte teórica de los agonistas y ahora vamos a ver lo que serían los antagonistas. ¿Ya? En este sentido, recordarles, o al menos la parte de la historia atropa, del dios Atropos, de lo que sería el dios de la vida, y belladona, de lo que sería la más bella, la reina egipcia, procurando siempre ella estar más lozano su cutis, menos sudoso, la cara, los ojos más abiertos, vidriano, ¿verdad? Todo lo inverso a la parte de activación polinética. ¿Qué más vemos acá? La plantita, así como estamos al presente con el estudio de las plantas. Miren, más de 3.000 años y las plantas se han estado estudiando, y de ahí siglos posteriores se han ido viendo o encontrando moléculas importantes, como la molécula esta, en nuestro caso, la atropina. ¿Verdad? Ahora, esta sesión también es interesante recordar algo. Fíjense, no solamente la parte de la belleza, sino la parte, ustedes van al campo, a la chacra, y observan cómo personas fumigan sus productos que cultivan sin cuidado alguno, otros de pronto una mascarilla, y fíjense, contra el aire, y se va esta sustancia, el órgano fosforado es muy liposoluble, se absorbe por la piel, mucosas, etc. O en su defecto actualmente, fíjense, y pasamos por ahí, también nos contaminamos nosotros. ¿Ustedes qué dicen? Esto al detalle ya ver toda la hiperfunción polinética, porque el órgano fosforado que hacía, dijimos, es inhibidor de ¿quién? De la acetilcolinesterasa. Esto es un recuerdo nada más, porque ya ustedes lo vieron, los sectores muscarínicos del 1 al 5, se dice el muscarínico 1 en glándulas salivales, nervios entéricos, muscarínico 2, corazón, por ejemplo, el 4 en el cerebro, pulmón, y en los ojos el 5, por ejemplo, ¿no? Bien, también recordarles que las fibras preganglionares parasimpáticas son más amplias. ¿Por qué será? Eso en la parte anatómica y fisiológica ya lo han revisado, posiblemente porque es un órgano cráneo-sacro, ¿verdad? En tanto que el simpático lo es tóraco-lumbar. Muy bien, los fármacos antagonistas de los receptores colinéticos muscarínicos adoptan nombres que ustedes en la literatura, en los textos van a encontrar. Si no los tenemos presentes, de repente confundimos los términos, ¿no? Parasimpático lítico, lítico de detención de una actividad, en este caso del sistema parasimpático mimético, o anticolinérgicos por la parte muscarínica, antiespasmódicos de esos cólicos que les comentaba, a nivel gastrointestinal, drogas atropínicas, porque son derivadas de esa plantita que hemos hablado, con su principio activo, la atropina, o polinolíticos. Son sustancias que inhiben en forma competitiva, preferencial, los receptores muscarínicos. Nuevamente la planta, y acá vemos dos elementos. La atropina también se encuentra en el estramonio o chamico, lo encontramos en las chakras. Los chamanes lo usan, ¿no?, para sus mesadas, podatura de estramonio, y la escopolamina en el beleño negro o Yosiamus niger. Estos dos elementos terapéuticos, atropina y escopolamina, son interesantes y ustedes lo van a utilizar en el futuro a pastos, podríamos decir, ¿no? Tienen una estructura química interesante. Fíjense la diferencia entre la atropina no tiene este grupo o este oxígeno, en tanto que la escopolamina sí, y esto lo hace más, ¿qué sería? A ver, ustedes ya están expertos ya, ¿qué sería? ¿Quién sería más liposoluble y quién sería menos? Este grupo oxígeno lo está haciendo más hidrosoluble, y esto, así en esta estructura, más liposoluble, por eso que la atropina puede atravesar membrana. Esta es una amina terciaria y esto ya es una amina cuaternaria, vamos a ir viendo más adelante. Fármacos. Los
fármacos, ahí vienen los nombrecitos, nuevamente alcaloides naturales, dos hemos visto, la atropina y la escopolamina, no olvidarlo. Derivados semisintéticos, la omatropina, nitrógeno terciario, amonio cuaternario, fíjense, la metilomatropina, escopolamina, ya le agregan el grupo metilo, eso es lo que lo hace más esta escopolamina cuaternario. Anteriormente le decía que era, pero recordemos que es terciario, ¿no? La metilatropina nitrato y la butilescopolamina. Estos son ya cuaternarios. Y derivados sintéticos específicos tenemos ahí, uno muy usado, la tropicamida, ¿ya? Y por acá tenemos el glicopirrolato, oxitenonio también, para resaltarles. Muy bien, y acá nuevamente la parte química emparentada con el núcleo de la acetilcolina, ¿no? Para, ya han visto en farmacología molecular o en química también, de que tiene que haber una estructura específica o cercana para llegar o interactuar con el receptor, y en este caso con el receptor de la acetilcolina. En el siglo XX, cuando Arthur Puschni, considerado el pionero en el descubrimiento de la quiralidad en farmacología, comprobó la potencia superior de la dextroatropina, ¿ya? Respecto a la forma leve, y también relación entonces con la forma racémica, ¿verdad? Racémica tiene las dos cosas, ¿sí? Entonces, pero llegar a este tipo de presentación lo hace un poco más caro también el producto, ¿no? Pero es más específico al receptor. Dos fármacos más, la pirenzepina como un fármaco coadyuvante del tratamiento de la úlcera péptica, como se verá en su capítulo correspondiente. Fármacos antagonistas de los receptores colinérgicos muscarínicos, que es lo que nos compete, porque ya sabido es que los nicotínicos los van a ver más adelante en otro capítulo, ¿ya? Fármacos usados en la enfermedad de Parkinson, acá ya por taxonómicamente según la patología usada, la benzatropina, triexepipirilo, viperideno, ¿ya? Este viperideno y triexepipirilo muy utilizado en esta patología. De memoria podríamos recordarlo, tiene más de 30 años atrás y seguimos todavía con estos productos. Entonces olvidarme sería un pecadillo, ¿ya? Estamos resaltando nombres. Fármacos usados en midriasis, cicloplegia. Tenemos la tropicamida, hace ratito lo hemos visto o comentado, la atropina. Esta omatropina ha ido quedando en desuso, gota se usaba a pastos, para los cólicos de bebito lloraba sus 10 gotitas y después lloraba por estreñimiento también, ¿no? Se iba al efecto contrario. El problema era que cada tetina 10 gotitas, le digo porque hasta con mis hijos usaba ello, pero después los efectos negativos que se presentan, ¿ya? Entonces, en ese momento, qué bien, se calma, no llora, y es por los gasecitos, o hay que hacerle botar el chanchito o el puerquito, decimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que tienen bebitos, sus primitos, sus sobrinitos, ¿no? Yo digo, tan jovencitos, tan niños todavía ustedes, que vamos a pensar en ellos, pero parte de la vida que ya llega en su momento, algunos antes, otros después, ¿verdad, jóvenes? Entonces, esta parte de tener bebitos nos enseña porque ellos hay que hacerle botar los gases, el chanchito decimos, y hay una forma de hacerle botar. Si no lo hacemos botar, es un problema serio, llora, 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 porque se balona su estomaguito, ¿no? Muy bien. Fármacos usados para producir broncodilatación, el ipratropio, también coadyuvante en el asma bronquial. El ipratropio también utilizado de muchos años atrás y se sigue al presente. Farmacocinética de estos medicamentos, de las aminas terciarias, cuaternarias. Las terciarias son más lipofílicas, más absorción, unión a proteínas un 50%, fíjense, metabolismo parcial en el hígado y mayor biodisponibilidad, ¿no? Por mayor lipofilicidad. En tanto que las aminas cuaternarias, hemos visto ya quiénes son los derivados de estos mismos fármacos, escasa absorción gastrointestinal y poca penetración al sistema
sistema nervioso central. Esto quiere decir que ellos sí llegan y pueden llegar a estupor y problemas serios a nivel central, ¿no? Muy bien. Bloquea los receptores muscarínicos, y acción más selectiva en el tubo digestivo o en otro, como hemos comentado. El mecanismo de acción de más estar reiterables, unión competitiva al receptor muscarínico, a los diferentes subtipos de receptores muscarínicos, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente, bueno, acá se absorben con rapidez en el tubo digestivo, el hipratropio y el diotropio no se absorben por vía inhalatorio, que es la forma como se administran, cómo se prescriben, ya para como coadyuvante en el problema del asma bronquial. Los derivados de amonio cuaternario no atraviesan la barrera hematoencefálica o otra barrera biológica, podríamos decir así, derivarlo, y la vida media entre 4 a 6 horas. ¿Ya? Metabolismo hepático y excreción renal. ¿Qué más podríamos saltar acá? Esto ya lo hemos visto hace un momento. ¿Ya? El problema del cólico y bueno, pues los fármacos antagonistas muscarínicos serían ideales. A nivel del sistema respiratorio, ¿qué hacen estos fármacos? A ver, ustedes ya lo pueden decir. A nivel respiratorio, ¿qué van a hacer los anticolinérgicos? Van a aumentar las secreciones y van a inducir broncoespasmo, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿quién dice sí? ¿Quién dice sí? Correcto, ¿verdad? Tiene que inducir broncorelajación y disminución de secreciones. Los agonistas colinérgicos, ¿se acuerdan? Eso sí producen, ¿qué cosa decíamos? El broncoespasmo y el aumento de secreción. Muy bien. A nivel del sistema respiratorio, broncodilatación, bueno, disminución de los movimientos ciliares y disminución de las secreciones nasal, faríngea, bronquial, ¿no? En la rinorrea podría ser un coadyuvante si otros fármacos no responden a ese problema de salud, ¿no? Por este efecto, ¿qué cosa? Anticolinérgico. A nivel de la vejiga, ¿qué se va a producir? Ahí le he resaltado porque esto ya lo tiene, ¿no? Ya lo tiene. ¿Qué sucede en la vejiga entonces por acción de los fármacos anticolinérgicos? ¿Qué va a suceder? Entonces va a haber finalmente de toda esta dinamia o esta parte fisioanatómica, ¿a qué consecuencia clínica? Retención urinaria. ¿En qué pacientes estaré atento o estarán atentos? ¿En qué tipo de pacientes? Pregunta al examen, excelente. Voy a rebuscarla ahí, a colocarla. Bueno, esta clase poner preguntas, pues estoy explorando aquí si contesta o no contesta para justo poner esas preguntas. ¿Qué les parece, jóvenes? Muy bien. Entonces decíamos que hay que ser cuidadosos en pacientes con problemas de hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Hipertrofia benigna de próstata, ahí hay problemas, trastornos para miccionar, dolor, y si este paciente por A o B toma, porque ellos en la casa se automedican si no lo han adoctrinado, y entonces va a tener problemas de salud, el dolor va a ser más intenso para ellos, ¿no? Esa es la consecuencia clínica con esta parte. Esto disminuye el tono de la vejiga, disminuye la motilidad de uréteres, ¿no? Podría ser útil, si no hay los otros problemas, útil en cólicos renales, contraindicados su uso en hipertrofia prostática y retención urinaria, lo que acabamos de resaltar. Muy bien, en el ojo, ¿qué va a suceder en el ojo? Eso lo hemos visto así paso a paso la semana anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces ahora, en esta parte con la fisiología y todo ya se está haciendo más fácil, ¿verdad? Y los cuidados que debemos de tener, más como vamos a ver luego. En el ojo, ¿qué va a suceder entonces? Mientras los agonistas colinérgicos que hacían, producían miosis. ¿Y qué más con la miosis? ¿Por qué era importante la miosis para la visión cercana? ¿Y para qué más? Dijimos, ¿para qué más? Para drenar, ¿qué cosa? El humor acuoso y bajar la presión intraocular. Entonces, pacientes con glaucoma, bien
útil, ¿no? Pero fíjense acá, ¿qué sucede? Lo contrario. Entonces va a haber toda una retención de sigmor acuoso y la presión. Pero, ¿para qué se utilizará entonces? ¿Para qué se utiliza? Para producir midriasis y estudiar el fondo del ojo, ver la retina, etc. En oftalmología es una aplicación clínica muy interesante, por lo que tenemos lentes y nos vamos al oculista, por ejemplo, a mí casi anualmente o casi 2 años, el fondo del ojo y la presión intraocular. Adiós, gracias. Hasta ahorita estamos viendo bien, cada vez que vamos, una vez nos pensamos, el síndrome de la bata blanca, podríamos decir así, porque nos comienzan a poner la cosita para medir la presión y adiós, gracias, todavía muy bien, ¿ya? Muy bien, esperamos Dios mediante así, en tanto para seguir dándonos más a ustedes, a sus futuros compañeros. Muy bien, y esa es la parte de la salud visual que hay que cuidar, pues, todo, ¿verdad? Muy bien, eso ya lo vimos entonces. Efecto midriático y cicloplégico, midriático, midriasis, cicloplegia, parálisis, el globo ocular no se mueve, porque imagínense, ustedes a ver los que usamos lente y nos van a medir y esto, y te ponen ahí el aparatito, se comienza a medir, a mover, ¿no? Entonces imagínense que esté en ese movimiento, no es adecuado, por eso estos fármacos inducen ese fenómeno de cicloplegia. Muy bien. La atropina, en estos porcentajes, fíjense, la tropicamida también, y para brindar ese efecto. Y acá, ¿qué queremos decir? La recuperación, ¿no? Fíjense, la atropina, más tiempo para recuperarse bien ese ojito, ¿no? Entonces, ¿de qué estará adoleciendo ese ojito? A ver qué me dicen. Le han agregado las gotitas, y cuando salimos en una visión media borrosa y se siente que la luz entra más, te fastidia, ¿verdad? Por la midriasis, y entonces hay cierta incomodidad hasta para la lectura, no nos atrevemos, ¿verdad? Porque te cansa, te fastidia. Eso es parte, y esa recuperación total, fíjense a estos tiempos. Y los otros, a ver, ¿quién está menos? El ciclo lato y la tropicamida, qué bacán, ¿no? Un cuarto de día. ¿Cuánto será un cuarto de día? Ayúdenme en matemáticas. 6 horas, o sea, la recuperación más rápida. Entonces, ¿qué usarían clínicamente ustedes? A ver, ustedes son los oftalmólogos, ¿qué usarían? La atropina, ¿verdad? No, tendría que ser este fármaco. Ya están viendo su bondad, pues, ¿no? La bondad clínica, ¿sí? Entonces, una pregunta de examen interesante. En este momento estoy maquinando. Uso clínico. ¿Y por qué? Y bueno, ya tienen la idea del por qué, ¿no? Este fármaco con sus propiedades. ¿Qué más vemos acá? Ya está la recuperación. En el sistema digestivo, ¿para qué usar estos fármacos en el sistema digestivo? Cuando hay diarrea, cuando hay cólico, ¿es correcto o incorrecto? ¿Qué decimos? A ver atrás, ¿es correcto o incorrecto usar en diarrea, usar en qué más? A ver, o en hilio paralítico, ¿es correcto? A ver qué dicen ustedes. A ver atrás, quiero escuchar. Lo prescribe estos medicamentos anticolinéricos en diarrea o en pacientes con hilio paralítico. ¿Qué dicen atrás? El joven que se está sentando en este momento. A ver qué cosa dirá. 10 puntos menos. Muy bien. Lógicamente en la diarrea el tono, el peristaltismo está acelerado, ¿verdad? Entonces hay que disminuirlo. Pero el hilio paralítico está relajado y lo relajamos y podría haber un problema serio ahí, ¿verdad? Un problema serio. Más relajación si es que se administrara este fármaco, pues, ¿no? Entonces en el hilio que hay que administrar entonces, por ejemplo, neos, muy bien, 20 en prescripción, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué más? Ya está de más resaltar, pues todas las propiedades se van a reducir ahí. Las secreciones, la secreción gástrica, más ácido clorhídrico, ¿en dónde sería útil? Un fármaco que hemos mencionado hace ratito,
un fármaco. ¿Qué fármaco dijimos hace ratito? La pirenzepina, ¿verdad? La pirenzepina, y eso lo van a ver ustedes, cómo se usa como coadyuvante en el tratamiento de la úlcera péptica. Muy bien, acá, con la atropina, esta lámina la vemos en todos los libros y de todos los colores y de todas las formas, ¿ya? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la interpretación? En primer lugar, nosotros cuando hacíamos la práctica con el perrito, administrábamos al joven, lo hacíamos, tenía que diluirlo. Si se daba completa la dosis, vamos a suponer que era 1 mililitro de atropina a administrar. Le administrábamos directamente y problema serio, y a veces el animal se moría. Lo interesante ahí no es ver la muerte, ni sadiqueamos en ese sentido, ver problema que se puede presentar por mala administración. Entonces, se recomienda que la atropina o el anticolinérgico se administre diluida, la atropina sobre todo 5 veces más, ¿ya? Y lento, porque si administras directamente y en bolo, hemoconcentras y puede llegar concentración masiva al cerebro y problemas de salud, hasta la muerte. Entonces, ¿qué más? Las explicaciones que aumenta la secreción de histamina, la atropina por el exceso, y vasodilatación, y problemas con presión arterial, problemas cardiovasculares. Entonces, fíjense lo esperado, la dosis, podríamos decir, la concentración adecuada, pero fíjense, conforme va aumentando, problema cardíaco, alucinaciones, llegó al sistema nervioso central, el coma y la muerte. Esa es la idea con esta lámina. Reducción de la progresión de la miopía. Es interesante, tiene sus aplicaciones clínicas también el hecho de dar pequeñas cantidades de atropina o en determinadas concentraciones en el ojo, ¿no? Fíjense, no es tan salvaje, podríamos decir, la atropina, ¿no? ¿Se acuerdan hace rato de la tropicamida? Era interesante, pero fíjense estas propiedades que podríamos ver con la atropina. Fíjense, mientras las catecolaminas inducen edema pulmonar, etcétera, con la atropina se reduce significativamente los neutrófilos y todo ese efecto, podríamos decir, antiinflamatorio también, ¿no? Muy bien, si alguien quiere leer, ahí tiene el artículo, la atropina del crecimiento escleral. Fíjense, eso se ha observado desde el año 1999, y ahí lo tiene, irá que vetusto ese artículo, pero algo, el pasado de todas maneras nos alerta a algo, ¿verdad? Hay modelos experimentales del pasado que tampoco lo podemos dejar de lado y se siguen utilizando todavía. Un ensayo de esto sería interesante en oftalmología, ¿no? Lo que les gustaría en esa rama. Bueno, la atropina sola, amina tercera, liposoluble, se distribuye piel, y bueno, en el ojo el tiempo de vida media hasta 72 horas, no atraviesan la barrera hematoencefálica, pequeñas cantidades, pero fíjense, grandes cantidades ya, mayor cantidad de dosis de atropina sí lo hace, ¿ya? Entonces, pequeña cantidad, no, eso lo resaltamos, y sí a más cantidad. Y los otros fármacos también. ¿Qué más? Induce midriasis, esto ya para las indicaciones clínicas. Midriasis, acabamos de verlo, comentarlo. Taquicardia, ¿será correcto que induzcan los anticolinérgicos? La atropina induce taquicardia, ¿qué decimos? ¿Directa o indirecta? Indirecta, ¿verdad? Porque al bloquear el receptor muscarínico, ¿qué muscarínico en el corazón? 2, ¿qué va a suceder? Que se bloquea la acción colinérgica y va a activarse la acción simpático-mimética, ¿ya? Por eso estaría la taquicardia. Supresión de secreciones, para eso se prescribe atropina y anticolinérgicos, por supuesto, ¿verdad? Broncodilatación también. Muy bien, usos clínicos entonces. Estos fármacos inducen, en resumen ello, ahora para qué se usan. Nuevamente un resumen porque ya hemos venido comentando. Alteraciones gastrointestinales, disminuye las secreciones y la motilidad, entonces es útil en diarreas, cólico, colon irritable. Fíjense, estamos repitiendo, entonces de acá el que está asistiendo pues se va a grabar ya por repetición, y después un estudio así rapidísimo. ¿Cuándo es el examen, jóvenes? Este viernes, el Viernes Santo, hay que ir a reflexionar, el siguiente viernes, ¿verdad?
Muy bien, mis jóvenes. En oftalmología, ¿para qué? Para inducir miosis, ¿verdad? Midrias, atentos están. Muy bien. Bradicardia. ¿La atropina induce bradicardia? No. Estaría induciendo en forma directa por el bloqueo, ¿no? Y llevándolo al paro. Pero, ¿no? Entonces, en el tratamiento de la bradicardia para aumentar el ritmo cardíaco por este efecto taquicardizante, porque permite que el simpático funcione, ¿verdad? A bloquear el receptor muscarínico, repito, entonces va a permitir que el simpático o el adrenérgico, el beta 1, funcione, ¿no? Hiperfuncione, ¿correcto? Muy bien. Preanestesia. En preanestesia es útil o inútil. ¿Qué vemos allí? Porque reduce las secreciones. Imagínense el bronquio, el paciente ingresa, sale al quirófano y por el mismo efecto, la misma manipulación del pago, ¿no? Entonces puede haber aumento de secreciones a nivel bronquial y un problema bronquial, ¿no? Aspiración que se podría presentar, sus propias secreciones y revertir la bradicardia que pudiera inducir los anestésicos. En el asma, para inducir la broncodilatación. A ver acá que hemos querido traerles la atropina para la resucitación cardiopulmo, ¿correcto y correcto? Sí, ¿no? Para aumentar el efecto taquicardizante, midrias, bradicardia, preanestesia. El bromuro de hipratropio, que es la forma como se presenta para el tratamiento coadyuvante, fíjese la palabra que estoy usando, coadyuvante del asma bronquial. No digo que es el fármaco de primera línea, ¿correcto? Bien resaltado, hasta atrás se escuchó coadyuvante, que se da si es que no hay respuesta o paralelamente con el otro fármaco de primera línea, ¿correcto? Muy bien, ya verán los de primera línea en su capítulo correspondiente. El oxibutinino o butininio, en que hace ratito hemos visto, estamos repitiendo, en que en la incontinencia urinaria, la propantelina, el síndrome de colon irritable, podríamos decir algunos fármacos dirigidos, ¿no? Pero los otros también, pero estos son, podríamos decir, específicos. La escopolamina en el vértigo, el mareo en el mal de la altura, las náuseas, los vómitos, ¿verdad? En la gestante también es útil, ¿no? La buscapina, una forma de genérico o la denominación común internacional acá. Muy bien, el síndrome de colon irritable y la ayuda en la anestesia. ¿Para qué? La ayuda en la anestesia, ¿para qué? Para evitar las secreciones y los movimientos peristálticos por la manipulación, si la intervención quirúrgica es a nivel abdominal, ¿correcto? Muy bien. Reacciones adversas de los fármacos antimuscarínicos. ¿Qué reacciones adversas ven ahí? Y esto, por favor, grabarlo, porque acá, cuando sigan más adelante de acá los otros capítulos, efecto adverso, reacción adversa, reacción anticolinérgica. Y así van a repetir. Los antipsiquiátricos, reacción adversa a anticolinérgica. Los otros grupos de fármacos que van a ir viendo, efecto adverso a anticolinérgico. Entonces, acá estamos reforzando cuáles son los efectos anticolinérgicos. Sequedad de piel, ¿está allí o no? No está. Qué mal está ese esquema entonces. Sequedad de piel, de mucosa, o es una falsedad. ¿Es falsedad? No. Los anticolinérgicos reducen la secreción glandular, entonces conlleva a sequedad de piel y de mucosa. Entonces, por eso, en algunos casos, cuando es demasiado y hay pacientes hipersensibles, se puede llegar a fenómenos de hipertermia.
¿ya? Por ese fenómeno de sequedad de mucosas y de piel, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, aparte de lo que está ahí, ¿qué más como efecto anticolinérgico? Contracción de esfínteres, ¿o es incorrecto? ¿Se contraen los esfínteres? ¿Qué decimos? ¿O se relajan los esfínteres? Relajación de esfínter. A ver, un esfínter importante, y en la dama, en la gestante, un esfínter importante, el esfínter esofágico inferior. ¿Qué sucede con el esfínter esofágico inferior? La dama, por efecto de la progesterona, a ver, acá me ayudan todos nos concentramos. La dama, cuando empieza la gestación, por efecto de la progesterona, tiende a relajar el esfínter esofágico inferior. Y entonces, ¿qué sucede en la dama? Las náuseas, los vómitos, la regurgitación y la hiperacidez y todo ese trastorno desagradable. ¿Por qué será? ¿Por qué dijimos? Por la relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? Correcto. ¿Por qué efecto dijimos? Claro, eso lo verán en otro capítulo. Por la acción de la progesterona misma, que tiene que aniquilar al bebito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si le dan un agonista colinérgico, ¿qué va a suceder con ese esfínter esofágico inferior? Ojo, dije con un agonista colinérgico. Se va a abrir más, se va a relajar más, y entonces el problema se va a intensificar. Entonces, ¿qué deben de prescribir? ¿Qué deben de prescribir? Un anticolinérgico para que facilite el cierre de ese esfínter esofágico inferior y del resto de esfínter. ¿Acaso en el esfínter urinario no hemos dicho de la vejiga, no hemos dicho que se cierra y por lo tanto el problema de retención urinaria? Mientras que los agonistas colinérgicos, ¿qué cosa hacen con los esfínteres? Los relajan. El esfínter anorrectal, los agonistas colinérgicos, agonista colinérgico, ¿qué cosa hace? Los relaja, por eso la persona se defeca. Entonces, los anticolinérgicos, ¿qué harán? Cierran estos esfínteres. ¿Hasta acá se entendió? Muy bien. ¿Qué más tenemos? La retención urinaria. ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿va a ser bondadoso retener la orina? Por supuesto que no, es una reacción adversa, ¿no? La visión. ¿Cómo será la visión? Borrosa, dificultad para ver, ¿no? Por el efecto midriático, pues si la retención del humor acuoso, confusión, midriasis, constipación, ese intestino se relaja más. Ya les hablé del bebito, ¿se acuerdan con la omatropina? Y entonces el bebito lloraba primero por los gases y después lloraba porque quería defecar, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Y acá este fenómeno que lo estamos reiterando, la visión borrosa. Muy bien, contraindicaciones y precauciones. Usar con cuidado de los infantes, ¿no? Por inducción de hipertermia maligna. Hace un momento lo hemos comentado, ¿verdad, jóvenes? Muy bien. No olvidarse, atrás, están atentos atrás, ¿verdad? Contraindicado en el glaucoma, ¿no? Y la hipertrofia benigna de próstata, con mucho cuidado. Muy bien, esto para resaltarles, pues, los órganos fosforados van a producir una hiperfunción muscarínica, nicotínica y trastorno nervioso central. ¿Se acuerdan de los órganos, ese sujeto ahí que estaba usando, fumigando? Pues esto más que nada para decirles de la enzima, la acetilcolinesterasa, cómo se une al órgano fosforado. Y fíjense después cómo va pasando el proceso y esa enzima es bloqueada totalmente. Disculpen ahí las figuras, dije voy a ponerle para recordar más que nada, no para poner esto y decir qué núcleo falta, no, eso no, eso sí, de pronto en química lo hayan puesto así.
Y bueno, ¿cuál es la acción que se debe hacer? En primer lugar, estamos en un sitio lejano, Ministerio de Salud, nos falta la atropina. Entonces, atropinizar. ¿Hasta cuándo atropinizar? ¿Hasta cuándo? Si estoy lejos, voy a cuantificar, sacar sangre y dosarme. Mi paciente se muere, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cómo monitoreo a ese paciente? Primero, la higiene, lavarlo con cuidado, el que está ayudando, porque hasta las secreciones están en el órgano fosforal, se puede absorber también en el otro, en el que auxilia. Entonces, luego, ¿qué hacer? Atropinizar. ¿Hasta cuándo atropinizar? ¿Hasta cuándo? A ver qué decimos, pregunta de examen acá. Hasta que se vea el efecto midriático. Empieza a producirse el efecto midriático. Yo no voy a esperar, a ver, por el órgano, ojo, bien resaltado, por el órgano fosforado, la pupila está puntiforme, ¿correcto? Y por el órgano, por la atropina, se va a ir a la midriasis. Pero, ojo, si aplicamos esta maniobra terapéutica, estamos al ojímetro, ¿ya? Entonces, no voy a esperar que ese paciente llegue así, con la midriasis marcada, para decir hasta acá, y ahí cadáver seguramente el paciente. Apenas se rompe ese efecto o esa pupila puntiforme empieza a variar hasta ahí, y nuevamente, y así vamos monitoreando al paciente. Me dejé entender bien claro, ¿verdad? No voy a esperar que esté el efecto bien, la pupila bien midriática. Hay otra sustancia, el reactivador de la colinesterasa, la opsima, la pralidoxima, que tiende a unirse con el grupo fosfato, y fos son las medias naranjas. Bueno, esto de acá, fumador crónico, ¿qué fármaco ahí? ¿Qué sería interesante? El ipratrol. Muy bien, siguiente, puede precipitar ataque de glaucoma. ¿Quién? ¿Quién puede precipitar ataque de glaucoma? La atropina, de pronto, porque si es un paciente con glaucoma, ¿para qué le vamos a echar o la atropicamida? Ahí hay que buscarlo. Trabajador agrícola. Esta pregunta la quise cambiar, pero digo, ¿y si fuera una dama, una gestante? Hay gestantes que se ponen también a trabajar. Yo no sé si han ido a las chacras y han visto ustedes. Hay damas que están trabajando, o en cualquier forma se intoxicó con el órgano fosforado y no hay la pralidoxima. Atropinizamos. La atropina no atraviesa, hay estudios, la barrera placentaria con facilidad, ¿ya? Entonces podría ser una buena estrategia estarla, pero con monitoreo hasta sacarla a un lugar donde pueda ser el manejo clínico superable. Belladona, sustancia, esto sí lo voy a dejar para que reflexione, sustancia que se extrae de la droga belladona, usada para dilatar la pupila del ojo, eso lo sabemos, ¿verdad? Y calmar las convulsiones musculares. A propósito lo hemos dejado ahí. Y o sea, la pregunta que me hacía, sobre todo esto de calmar las convulsiones musculares, ¿qué será? ¿Correcto o incorrecto? Aparecieron estudios que la atropina en el receptor nicotínico, hay un subtipo de receptor nicotínico que pudiera estar interactuando. Fíjense, allí mis jóvenes de medicina tienen que seguir buscando ahí, ¿ya? Entonces, por lo tanto, será directo o coadyuvante en ese proceso de las convulsiones, ¿ya? Muy bien. Acá, jóvenes. Nosotros queremos ser estrictos, queremos ordenar, atentos, ¿ah? Porque de acá no repetimos. Fíjense, ya hemos estado aplicando el reglamento. De pronto hoy día algunos ya superaron las inasistencias, ¿no? A ver, quiero ver, alguien ya me ha estado reclamando, ha llegado a reclamar, a ver, mejor no mire, estoy mirando al techo, ¿ya? Así como al niñito le preguntan y no sé, y mira arriba al techo, mejor así. Entonces,
para evitarnos ese detalle. ¿Sí está grabando? Muy bien, como ustedes saben, existen dos tipos de receptores, ¿no? Estos receptores fueron diferenciados según su acción a diferentes sustancias, ¿no? Entonces, de acuerdo a la intensidad con que reaccionan, por ejemplo, al isoproterenol, se le denomina beta-adrenérgicos, y son más intensos con la acción de la adrenalina, serían alfa-adrenérgicos. Estos son, de acuerdo a la composición química, se dividió, ¿no? Esta es la estructura para que vean ustedes de los principales catecolaminas, que son las que actúan en los receptores adrenérgicos. La noradrenalina, adrenalina, dopamina, isoprenalina. Tienen estructura similar porque en la formación de estos compuestos, como ustedes pueden ver, tienen un origen común, ¿no? Y ustedes ahí en ese cuadro pueden observar, tienen un... Así nomás. Ustedes pueden observar ahí que lo que está entre paréntesis son los cofactores involucrados en esta transformación: tirosina, dopa, dopamina, luego la dopamina no la adrenalina, y el producto final es la adrenalina. Esto es solamente un recuerdo de lo que ustedes ya revisaron en fisiología, ¿no? Y como ustedes saben, estos componentes actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central, en el periférico. Entonces ahí ustedes pueden ver la acetilcolina básicamente es parasimpática, y la simpática, que está relacionada a la liberación de noradrenalina, ¿no? Es donde se encuentran los receptores adrenérgicos. Pueden ver acá, terminal simpática, noradrenalina, receptores adrenérgicos, ¿correcto? Y produce cambios en diferentes órganos, ¿no? Y la acetilcolina en la reunión neuromuscular. Lo que vamos a estudiar es solamente esto de acá, inervación simpática. Entonces, esta inervación simpática, como ustedes pueden ver ahí, de acuerdo a acá, ¿hicieron un ustedes? Nivel del músculo liso produce vasoconstricción, ¿correcto? Voy a hablar acá mejor porque me siento muy lejos. Bien. Bueno, entonces, cuando la adrenalina o la noradrenalina actúa en diferentes órganos, va a producir distintos efectos. Esto es muy importante. Por ejemplo, en el músculo liso pilomotor produce pues una erección del vello, ¿no? En el corazón, ¿qué cosa produce? Inotropismo positivo, ¿no? Los receptores alfa 1. Beta 1 es básicamente tejido muscular cardíaco, por lo tanto es inotropo positivo y cronotropo positivo. Inotropo significa que aumenta la contractilidad. Cronotropo es que aumenta la frecuencia cardíaca. Recuerden 4 funciones básicas del músculo cardíaco, ¿no? Inotropismo, cronotropismo, ¿qué más? Dromotropismo, que es la excitabilidad, y vamos, falta uno, son 5. Vamos, la conducción, y Lucy, que es la relajación, ¿no es cierto? Bueno, en el músculo liso bronquial, ¿qué produce el beta 2? Relajación del músculo liso. Entonces, todos estos eventos, todos estos efectos o estas acciones producidas en los músculos son lo que nos van a dar los efectos farmacológicos. Entonces, por lo tanto, siempre en la revisión de cualquier acción farmacológica, ustedes tienen que revisar la fisiología primero, ¿no? Para entender la fisiopatología. Si no va a ser bien difícil que ustedes entiendan
¿Por qué ocurre esto? Aquí algo parecido, ¿no? Beta 1, inotropismo, cronotropismo positivo, relajación del músculo liso gastrointestinal también, lipólisis, receptores, por ejemplo, receptores alfa 2, ¿qué hacen? Son presinápticos, no son postsinápticos. Miren, los alfa 2 prácticamente uno puede decir que no producen un efecto de un órgano, pero lo que hacen es producen inhibición de la liberación de los neurotransmisores. Inhiben esa liberación. Pasa entonces. Entonces, ¿qué es un receptor? Un receptor se puede inhibir o se puede excitar y va a producir alteraciones de iones, básicamente. ¿Correcto? ¿No? Cuando hay ingreso de sodio y calcio se produce una excitación, y cuando hay ingreso de potasio, básicamente una inhibición, ¿no? Esto no es general, pero el ingreso de sodio o calcio se da en distintas intensidades, ¿de acuerdo? Que cambian la polaridad de la membrana. ¿Qué significa polaridad de la membrana? Significa la diferencia de carga, ¿no es cierto? Polaridad es carga, significa la diferencia de carga, ¿no? O sea, es más negativo en el intracelular que positivo en el intracelular. Y si uno cambia eso, si uno cambia esas cargas, entonces va a haber una transmisión de la señal. Cambio de la estructura de la membrana, cambio de la estructura de los receptores, ¿no? Cambian los canales iónicos, por lo tanto se favorece el ingreso de sodio, el ingreso de calcio, vasoconstricción, ¿correcto? Entonces eso tiene que ser bastante bien comprendido. Y obviamente en algunos casos se utilizan segundos mensajeros, ¿correcto? Entonces esos segundos mensajeros se van a transformar y van a producir un efecto adicional. Entonces aquí tenemos un cuadro como los segundos mensajeros están relacionados, por ejemplo, a la proteína G, GS para los betas, GQ para alfa 1, GI para alfa 2, inhibitorio, y algunos ejemplos de aumento de segundos mensajeros, ¿no? Miren cómo en el beta 1 aumentan los canales de calcio tipo L, y los canales de calcio están el ingreso de calcio, por ejemplo, en el nodo sinusal, ¿no? Está favorecido para producir una contracción armónica, ¿correcto? Es el marcapaso natural, ¿no? Pero la curva del ingreso de calcio es una curva casi así, ¿no? Es diferente a la curva que ocurre en el Purkinje, por ejemplo, que es una curva rápida. Entonces la curva del nodo sinusal tiene que ser lenta, con recuperación lenta y en forma armónica, va comandando los latidos del corazón. Y ese tipo de canales tipo L son bloqueados por unos fármacos que se llaman calcio antagonistas. Entonces los calcio antagonistas no solamente antagonizan al receptor del calcio, sino a un tipo de receptor. ¿Correcto? Entonces recuerden que el conocimiento de receptores siempre va a ser muy importante y todo lo que puedan producir. Este es un resumen de, por ejemplo, los segundos mensajeros, ¿no? De acilglicerol, cuáles son los fármacos agonistas de alfa 1, fármacos agonistas de alfa 2, clonidina. En beta agonista, por ejemplo, tenemos beta 1, dobutamina. En beta 2, estos son selectivos, ¿correcto? El salbutamol o albuterol, ¿no? Ya mencionamos a la proteína G, ¿no es cierto? ¿No? Estos receptores están ligados a la proteína G. Ustedes en el primer módulo, ¿no es cierto? Hablaron mucho sobre los receptores, ¿no es cierto? Las grandes familias de receptores, ¿no? Hay receptores ligados a la proteína G, receptores ligados a, ¿qué más? A canales iónicos, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Otro grupo? Esteroides. ¿Qué otro grupo conocen? ¿Cuál? No lo escucho. Ah, con la actividad tirosincinasa, claro. Entonces, ustedes de ese conocimiento desprenden todos los grupos de receptores que existen, quiénes actúan ahí y qué fármacos uno puede diseñar. Porque los fármacos se han diseñado en relación a cuánta afinidad tiene a un receptor.
Entonces miren cómo actúa el receptor alfa-1, ¿no? Principalmente está en el músculo liso. Alfa-1 activa la fosfolipasa C, favorece el ingreso de calcio y por lo tanto hay contracción muscular del músculo liso, por ejemplo, del músculo liso de las arteriolas. Y se contraen las arteriolas, va a haber un aumento importante de la presión arterial. Recuerden ustedes que el aumento de la presión arterial o el aumento de la resistencia vascular periférica depende más de la contracción de las arteriolas que de las grandes arterias. ¿Correcto? Porque las grandes arterias no tienen una gran contracción. ¿Sí? ¿Recuerdan eso, no es cierto? ¿No? Entonces son vasos más pequeños, pero aun cuando sean pequeños son responsables de la presión arterial sistémica. ¿Por qué? Porque si uno junta 100 vasos pequeños, el área que compromete es mayor a, por ejemplo, al área de la... Presten atención, se van a equivocar. Es mayor que el diámetro o el área de la sección transversal de la aorta. ¿Correcto? Entonces, estos fármacos van a actuar ahí, receptores alfa-1. ¿Cómo actúa el alfa-2? Yo les mencioné, ¿no es cierto? Actúa inhibiendo la liberación de la noradrenalina. Ahí está. Inhibe la dinenciclasa, inhibe el ingreso de calcio intracelular. Y el beta-1, por ejemplo, cardíaco, a nivel del nodo auriculoventricular, ¿qué hace? Activa la proteína sinasa y favorece el ingreso de calcio intracelular, se pega a la troponina, correcto, ¿no? Y ocurre el efecto inotrópico positivo, ¿no? Aumento de la contractilidad. El beta 2, el principal efecto que tiene es la broncodilatación, ¿correcto? Broncodilatación. Y el beta 3, lipogénesis. Y este es un esquema más o menos de los cambios que se producen cuando un agonista, ¿no? Activa al receptor alfa-1. Se produce una serie de cambios, fosfolipasa, inositol fosfato, ¿no? Y aumento del calcio intracelular. ¿Correcto? Aumento del calcio. Y este es otro ejemplo relacionado, por ejemplo, al agonista beta, ¿no? Y básicamente aumento de AMP. Y esto es para que observen ustedes que esta adrenalina y noradrenalina tiene que tener un metabolismo, ¿no? Que está relacionado, bueno, eso no lo vamos a revisar aquí. Ustedes ya deben revisarlo, eso está relacionado al MAO, al COMT, ¿correcto? Entonces todo este metabolismo de estas sustancias se llama recaptación, que puede ocurrir de dos maneras, ¿no? Recaptación tipo 1, recaptación tipo 2. Y miren cómo esta recaptación puede estar inhibida, por ejemplo, por la cocaína o por las anfetaminas, sobre todo esta de acá, la tipo 1, ¿no? O sea, quiere decir que los fármacos agonistas adrenérgicos no necesariamente van a actuar en el receptor, sino pueden actuar inhibiendo la recaptación. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no es cierto? O sea, inhiben que algo así como en el caso de la acetilcolina, la acetilcolina tiene que ser degradada por la colinesterasa, ¿no es cierto? Entonces, si yo inhibo a la colinesterasa, no va a haber degradación de la acetilcolina, va a haber más presencia de acetilcolina. Algo parecido pasa acá, ¿no? La cocaína inhibe la recaptación de noradrenalina, por lo tanto hay más noradrenalina o adrenalina en el espacio sináptico y se produce más efecto, ¿correcto? Y cómo es el metabolismo, aquí están las enzimas, el MAO, el COM, ¿no? Cómo cuando se trata de órganos periféricos se libera ácido vanililmandélico a través de la orina, ¿no? Y justamente el dosaje del ácido vanililmandélico, ¿no? Sirve para detectar una tumoración adrenal denominada feocromocitoma.
¿no? El feocoromocitoma es un tumor que libera en forma paroxística noradrenalina. ¿Y esa noradrenalina qué va a producir? Aumento de latidos cardíacos, hipertensión, aumento de la contractilidad y todos los efectos que hemos visto, ¿no? Y como es un exceso de noradrenalina, tiene que ser eliminado. Entonces, si nosotros encontramos un valor alto de este ácido en la orina, entonces prácticamente estaríamos acercándonos al diagnóstico de feocoromocitoma, ¿no? Y esta es una de las formas como detectar. Entonces miren cómo el conocimiento de la fisiología y de la fisiopatología nos lleva a hacer una práctica mucho más segura y más directa, ¿no es cierto? Y con un conocimiento básico, ¿no? Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta relacionada a la fisiología de los receptores adrenérgicos? Nada más. Para pasar al relato de algunos fármacos. ¿Alguna pregunta? Otro conocimiento importante, no lo he puesto acá porque en realidad las clases de farmacología no deberíamos revisar mucha fisiología. Otro conocimiento importante debemos tener respecto a los receptores. La ubicación, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen que saber dónde existe más beta 1, dónde existe beta 2, dónde existe beta 3, dónde está localizado el alfa, y eso ya lo revisaron en su curso en fisiología. Entonces tendrán que revisarlo de nuevo, porque esto es importante cuando se señalan algunos efectos, ¿no? O va a ser muy importante cuando ustedes utilicen el fármaco. Va a ser muy importante. ¿Qué otro conocimiento es importante relacionado a los receptores? Parte de la ubicación. Los receptores funcionan a 38 grados o a 36 grados de temperatura. ¿Funcionan a 39 grados o funcionan a 35 grados? ¿A qué temperatura funcionan? Óptimamente 37, ¿no es cierto? Por otro lado, los receptores funcionan a un pH de 7.4 o de 7.5. O funcionan a un pH de 7.2. ¿Funcionan a un pH? 7.4, es un pH normal. Significa que cuando ustedes estén en presencia de una hipertermia, la acción de un beta agonista, por ejemplo de la adrenalina, a 39 grados, será totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Correcto? Y les hablo de esto, ¿por qué? Porque más importa el estado de acidosis. En estado de acidosis, la dopamina, para producir un efecto quinotrópico, no funciona bien. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente con sepsis y está en un estado acidótico, le ponemos dopamina, 5 miligramos por kilo, no sube la presión. ¿Qué hacemos? Aumentamos la dopamina, 10 microgramos por kilo, no sube la presión. ¿Qué hacemos? Viene un inteligente y le sube la dopamina y aparte le pone noradrenalina. La presión sube, sí sube un poquito más, porque la noradrenalina ya no actúa en el músculo cardíaco, sino actúa en el receptores alfa. ¿Correcto? Entonces sí sube la presión. Entonces decimos, ¿está perfecto? ¿O no? ¿Qué opinas? Casi no. Y entonces, ¿qué ocurre con el aumento de la dosis? O sea, si seguimos aumentando el inotropismo, o sea, estamos exigiendo ese receptor.
pero sin un efecto, ¿no? Estamos exigiendo. Entonces el miocardio va a aumentar el consumo de oxígeno. Si es un miocardio de 60 años, si es un miocardio con lesiones coronarias, porque no se sabe, ¿no es cierto? O sea, viene el paciente de 60 años, que es hipertenso, diabético, está en sepsis, con una neumonía, y no sabemos si tiene lesiones coronarias o no. Pero con ese aumento del fármaco estamos generando daño al miocardio. Entonces lo que se tiene que hacer es corregir la acidosis. Si yo corrijo la acidosis, la dopamina va a actuar bien, porque esos receptores van a tener otra conformación. Ese es uno de los tantos ejemplos que nosotros podemos hablar en relación al conocimiento de los receptores. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Solamente de fisiología de receptores. Ahora ya en la segunda parte vamos a hablar de fármacos, específicamente unos cuantos fármacos, para que vean ya la acción farmacológica. Yo creo que la próxima clase me habrá clase de receptores, porque no han revisado bien receptores. Pues no, ya deberían preguntar, ¿cierto? Algo deberían preguntar. Muy bien. Esta es una clasificación arbitraria. Obviamente la mayoría de clasificaciones son arbitrarias, sirven solamente para hacer una sistematización, ¿sí? Entonces tenemos a los fármacos adrenérgicos, o sea, los simpático-miméticos, ¿no? Los que van a asemejar las acciones del sistema nervioso simpático, que actúan de forma directa, pues, y son selectivos. ¿Por qué? Porque van directamente solamente a un receptor. Por ejemplo, la dobutamina es un fármaco sintético que solamente actúa en el beta 1. Que por lo tanto nosotros diremos si es un buen fármaco, ¿no es cierto? Solamente actúa en el beta 1. Sin embargo, la epinefrina no, miren cómo la epinefrina actúa en beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, con mayor intensidad en uno que otro, ¿no? Por ejemplo, la norepinefrina, que es muy utilizada actualmente y se prefiere utilizar antes que dobutamina, perdón, antes que dopamina. Porque les mencioné, recuerden que la dopamina produce un aumento considerable del consumo de oxígeno. Aumento considerable del consumo de oxígeno deriva en isquemia miocárdica, infarto de miocardio, aumento de la mortalidad. Por lo tanto, ese fármaco actualmente casi está en desuso, la dopamina, ¿ya? Sin embargo, la norepinefrina actúa mejor, porque actúa más en alfa 1, o sea, produce vasoconstricción de las arteriolas y por lo tanto va a permitir una buena perfusión. Y no actúa mucho en el beta 1, por lo tanto me produce menos arritmias. ¿Correcto? Beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué más? Y luego tenemos la acción indirecta, ¿no? Ya habíamos mencionado, por ejemplo, cocaína, ¿no? ¿Qué hace la cocaína? Inhibe la recaptación. ¿Correcto? Inhibe la recaptación. Y esto es para que vean ustedes más o menos la afinidad que tienen. Miren, noradrenalina es más afín al alfa 1, ¿no? La adrenalina es más afín al beta 2 y beta 1, ¿no? Por eso la adrenalina, ¿qué produce la adrenalina si es muy afín al beta 2? Y en el músculo lisobronquial, ¿qué produce? No, es agonista. Agonista, broncodilatación, ¿no es cierto? Por eso la adrenalina es muy utilizado en reacciones, ¿no?, anafilácticas, ¿correcto? ¿No? Inclusive existe pues ahora un lápiz, ¿no? Un lapicero, el EpiPen, famoso EpiPen, no sé por qué no lo compran acá en Perú. Es una jeringa, ¿no?, que tiene una concentración determinada de adrenalina, ¿no?, o epinefrina, que es lo mismo, ¿no?, que se utiliza para reacciones anafilácticas. ¿Qué se produce en una reacción anafiláctica? ¿Cuántas reacciones de hipersensibilidad conoces? 4. ¿Cuál es la relacionada a la reacción, por ejemplo,
por intoxicación alimentaria. 1, la 2. Eso hay que revisarlo. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en este tipo de reacción? Alergia. Come fresas y de pronto pues hay un poco de fricción. ¿Por qué? ¿Qué se liberó? Histamina. Claro, histamina. Entonces tenemos que revertir este efecto. ¿Con qué lo revertimos? Un antihistamínico. ¿Sí o no? Debería ser así, pero cuando es una reacción severa, debemos utilizar este fármaco, adrenalina, ¿no? Se usa en forma subcutánea, o sea, es relativamente fácil. La absorción es rápida, ¿no? Otro uso que tiene la adrenalina es reanimación cardiopulmonar. Por ejemplo, ¿qué se hace? Si estamos en una reacción, un paro cardíaco, estamos haciendo una reanimación, no responde el paciente, una de las medidas puede ser colocar adrenalina intracardíaca, lo cual solamente va a hacerlo pues una persona experimentada. Pero si nosotros tenemos al tubo orotraqueal, ¿no? Tenemos al tubo orotraqueal, o sea, la persona está intubada, nosotros podemos poner la adrenalina directamente al tubo orotraqueal y la absorción va a ser a nivel de los alveolos. Es una superficie grande, ¿no? Entonces lo diluyo unos 5 centímetros, no una apoyo y lo pongo y se puede absorber rápidamente, ¿no? Rápidamente, y va a actuar rápidamente en receptores beta 1, beta 2. El salbutamol obviamente es el famoso inhalador, ¿no? Beta 2 agonista, ¿no? Sirve para pacientes con asma bronquial, correcto, broncoconstricción, utilizan su inhalador y se produce una broncodilatación, pero también tiene efecto en beta 1, ¿no? Entonces, una reacción adversa del salbutamol o albuterol, ¿cuál será? Aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Con la posibilidad de generar una salida. Listo. Entonces estos fármacos, ya les había mencionado, pueden actuar directamente en el receptor. Hay interacciones con los mecanismos de síntesis o en la recaptación o inhibición del metabolismo. Los adrenérgicos endógenos son los que hemos estado mencionando ahora, ¿no es cierto? Dopamina, adrenalina, norepinefrina, esos son sustancias endógenas que a la vez han sido sintetizadas, o sea, a la vez las podemos utilizar como fármacos, ¿no? Y han dado resultados. Y hay muchos fármacos novedosos que son sustancias endógenas y que se utilizan como fármacos. Por ejemplo, la insulina, ¿no es cierto? ¿Qué otro fármaco conocen que sea algo endógeno, una sustancia endógena, y que ha sido sintetizada? ¿Qué otro fármaco conocen? Endógeno. ¿Nada más? A todas las hormonas, ya les gané, a todas las hormonas. Otro. ¿Cuál? L-dopa. Otro más. Sustancias endógenas que las utilizamos como fármaco. Hormonas, no me digan, allá hay hormonas. Debo decir. Los metámenos tampoco, la píldora de leche tampoco. Sustancias endógenas que son fármacos. Adenosina. La adenosina es un fármaco. ¿Se acuerdan? Adenosina monofosfato. La adenosina activa las plaquetas, ¿correcto? Existen bloqueadores de receptores de adenosina. La adenosina actúa en otro tipo de receptores y bloquea el nuevo vínculo ventricular, o sea, se utiliza como antiarrítmico. La adenosina se utiliza como vasodilatador coronario.
para hacer pruebas de perfusión miocárdica o para, cuando se hace intervencionismo coronario, se difunde la adenosina directamente a la coronaria, se produce vasodilatación coronaria. ¿Ustedes conocen al pecho natriurético? ¿Recuerdan o no? ¿Qué hace el pecho natriurético? ¿Qué hace el pecho natriurético? Natri, pureza, o sea, se elimina natrio, sodio y orina, o sea, es una hormona producida en el corazón producto de una dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Cuándo? Cuando el paciente está en falla cardíaca. Si el paciente está en falla cardíaca, se dilata el corazón, aumentan las presiones intracavitarias y se libera el pecho natriurético. ¿Para qué? Para compensar esa sobrecarga volúmica. Se libera el pecho natriurético y tiene que haber diuresis, ¿correcto? Pero como esto no es suficiente, el paciente no puede compensar. Entonces aislaron este pecho natriurético tipo B, se llama B con B grande, ¿no? Porque lo aislaron inicialmente del cerebro de un conejo, pero se libera no en el cerebro, sino en el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo principalmente. Bueno, la cosa es que han sintetizado este fármaco y se utiliza así como la furosemida como diurético, ¿no? Se llama nesilitige. No está dando buenos resultados todavía, pero es una forma de utilizar una sustancia endógena como fármaco. Y existen muchísimos ejemplos más. Los adrenérgicos exógenos generalmente se clasifican según la afinidad, alfa 1 selectivos, bloqueadores de alfa 2, beta 1 selectivos, beta 2 selectivos o no selectivos. Y vamos a hablar ya de la epinefrina. Ya vimos que es un potente estimulante alfa beta, es el producto final de la síntesis, tiempo de vida media corto, y actúa también bloqueando liberación de mediadores inflamatorios. La mayoría de estos fármacos, adrenalina, dopamina, noradrenalina, tienen tiempo de vida media corto, por lo tanto tienen que utilizarse de forma continua, con infusión. Actualmente existen unas bombas infusoras y uno calcula la dosis, ¿no? Microgramos por kilo de peso, y se hace una infusión permanentemente, porque si yo suspendo la droga, ¿no? El efecto se va a pasar en unos 4 o 5 minutos. El inicio de acción, ya les mencioné, es rápido, recontra rápido, ¿no? La absorción puede ser subcutánea también, ¿no? Por eso se utiliza el EpiPen, ¿no? El famoso lapicero. En varias películas sale el EpiPen. El metabolismo hepático. Esta es la presentación más frecuente. Y esta es la presentación que hay en las jeringas utilizadas para reacciones anafilácticas, ¿no? Pero uno lo puede diluir. Uno agarra esto, lo diluye en una jeringa y puede obtener una, ¿no? Estas son las dosis. Miren cómo a dosis baja produce efectos beta, y a dosis mayores, a 0.2 microgramos por kilo por minuto, van a producir efectos alfa. O sea, los efectos del receptor no solamente están relacionados a la afinidad, como habíamos mencionado en esa curso, o sea, no es una regla así simple, sino depende de la dosis también. O sea, de cuál es la cantidad de sustancia que hay ahí. Es importante. Aumento sistólico importante, aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Esta vasoconstricción en el riñón puede resultar en ocasiones perjudicial. Correcto, porque para que yo tenga débito urinario tiene que haber perfusión renal. Y si se produce vasoconstricción renal, no hay perfusión renal. Y si no hay perfusión renal, no hay diuresis. Entonces esto tiene que ser
fríamente calculado. Los efectos cardíacos, obviamente, el receptor beta 1, ¿no es cierto? Pero aquí está lo que les mencioné, aumenta el consumo de oxígeno. ¿Esto es bueno o malo? ¿El aumento de consumo de oxígeno es bueno o malo? Es malo, siempre es malo. Por eso, si yo a un paciente con infarto de miocardio tengo que reducir el consumo de oxígeno, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cómo reduzco el consumo de oxígeno en un paciente con infarto de miocardio? Tengo que bloquear el beta, ¿no es cierto? Bueno, en la próxima clase me responden esa pregunta. ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico de utilizar beta bloqueadores en pacientes con infarto de miocardio? ¿Cuál es? Reducir el consumo de oxígeno. Lo acabamos de decir, reducir el consumo de oxígeno. Esa pregunta no lo responden los residentes de cardiología. Ninguno. ¿Por qué? Que no vinieron a su clase de agonistas, adrenérgicos. Por eso, ¿no? No es tan fácil. Y aquí vamos a hablar de otro ejemplo cardíaco. Disculpen que me vaya por la cardiología, pero es lo que más conozco. Y aparte los ejemplos son muy buenos. La digoxina, ¿conocen a la digoxina? ¿La conocen? ¿Seguro? ¿La conocen? Ya, bueno. ¿La digoxina qué hace? ¿Cuál es el efecto fundamental de la digoxina? Aumenta la contractilidad del corazón, ¿cierto? El digital. Aumenta la contractilidad del corazón porque ingresa más calcio de forma indirecta. Y también disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo tengo un paciente con infarto que tiene 100 latidos, le puedo dar digoxina para bajar los latidos de 100 a 60. ¿Correcto? Es una buena estrategia en el papel. Pero como la digoxina hace que entre mucho calcio y aumenta la contractilidad, el efecto final de la digoxina, aun cuando baja la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno. Por lo tanto, la digoxina puede ser muy buena, ¿no? Aumenta la contractilidad, baja la frecuencia cardíaca, pero en infarto no lo voy a usar. ¿Por qué? ¿Por qué está contraindicado el uso de digoxina en pacientes con infarto de miocardio agudo? Porque aumenta, parece residente de cardiología. Porque aumenta el consumo de oxígeno. Y solamente lo voy a dar en casos especiales. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando la frecuencia está mayor de 120 o 140 quizás, en una fibrilación auricular. Si está en mucha frecuencia cardíaca, tengo que bajarla. Y podría utilizar una dosis o dos dosis. Nada más. Entonces miren la importancia de ese concepto del aumento del consumo de oxígeno. Por lo tanto, este fármaco de un estado de shock, no lo voy a preferir, ¿correcto? Solamente lo voy a preferir cuando tenga o cuando haga yo maniobras de reanimación cardiopulmonar, solamente en ese caso. El aumento del consumo de oxígeno significa, si hay mayor consumo de oxígeno, hay más oxígeno. Para que haya consumo de oxígeno, ¿qué tiene que ocurrir en la célula? Energía, ¿cierto? Tiene que producirse energía. ¿Cómo se produce la energía? Con metabolismo. Pero ¿cómo se alimenta el miocardio? ¿Con glucosa o con ácido graso? Con ácido graso, que produce un gran consumo de energía, por lo tanto de oxígeno. Y eso va a producir más isquemia. Porque recuerda que va a haber en un infarto, va a haber músculo sano y músculo enfermo. ¿Qué me interesa a mí? ¿Cuál de los dos músculos es el que me interesa en infarto de miocardio? ¿El enfermo o el sano? Los dos.
Los dos, porque al enfermo yo tengo que restaurar y al sano evitar que se infarte, porque pueden haber lesiones por ahí. Entonces a ese sano, yo no sé si realmente estará tan sano, pero yo sospecho porque el electrocardiograma no me dice nada de la cara inferior, por el cateterismo no me dice nada de esa zona, pero puede estar amenazado. Entonces le bajo el consumo de oxígeno no a una parte del miocardio, sino a todo. Recuerden que la acción es sistémica. Entonces, más consumo de oxígeno, más isquemia. Tengo que reducir isquemia. Entonces, ¿cuál es el efecto isquémico? ¿Cuál es el efecto isquémico? ¿O por qué se produce efecto isquémico? Por el uso de metabloqueador. Por disminución del consumo de oxígeno. ¿No? Bien, y miren este cuadro que está acá, es como a 10 microgramos por minuto de epinefrina, la resistencia periférica no tiene tantos cambios. Sin embargo, la resistencia periférica con la norepinefrina sí. Hay aumento de la presión. Por lo tanto, en un estado de shock, debo preferir utilizar la norepinefrina. Actualmente la norepinefrina es el fármaco de elección en shock cardiogénico y shock séptico. Llame dopamina. La dopamina debería ser retirada. Ya se demostró que la dopamina aumenta la mortalidad de los pacientes en shock. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo. ¿Sí? Todavía no se suspende en forma definitiva, lo que te hace reciente. Viene un paciente y depende de dopamina. Es buenazo. Claro que es bueno, pero tiene que ser bien utilizado. ¿Cómo? Efecto del músculo liso. Relajación gastrointestinal. Efecto respiratorio, ya dijimos, relaja el músculo bronquial. ¿Correcto? Efectos adversos, taquiarritmias, ¿no? Puede producir infarto del miocardio, obviamente, ya dijimos por qué. Hiperglicemia, puede producir acidosis inclusive, ¿no? Por un aumento del metabolismo. Retención urinaria. ¿Por qué hay retención urinaria? ¿Por qué hay retención urinaria? Porque disminuye la perfusión renal y por lo tanto disminuye la diuresis. Tiene que haber perfusión renal. Una de las cosas muy importantes que tienen que cuidar en pacientes en enfermos críticos es la perfusión. ¿Cuáles son los órganos más nobles que necesitan perfusión? Cerebro, corazón y riñón. Y con eso tenemos al paciente bien. Si yo veo un paciente en estado crítico, el paciente conversa, tiene buena diuresis, la presión está bien, el paciente va a salir de algo. Pero si algo está fallando, tengo que recuperarlo. Tengo que recuperar la diuresis, tengo que recuperar su presión o su sensorio, ¿no? De alguna manera. Entonces ahora pasamos a la noradrenalina, también es una sustancia endógena, ya lo saben ustedes. La dosis baja produce efectos beta principalmente. Produce efectos beta, cronotoprismo y inotoprismo positivo. Y el agonismo alfa es mayor que la adrenalina, ya lo dijimos. Por lo tanto, es preferible utilizar noradrenalina. Vida media corta, se metaboliza por el colon, el MAO, y esas son las dosis que se deben utilizar. Generalmente las dosis están expresadas en microgramos por kilo por minuto. ¿Cómo se calcula eso? Tienen que utilizar regla 3.5. No utilicen su smartphone, no utilizan PAL, nada de eso. Solamente regla 3.5. Así como vamos a utilizar en la práctica, ¿no? ¿Cómo se calcula la dosis? Si es, por ejemplo, 40 miligramos por kilo, entonces el ratoncito pues, pesa 32 gramos, hacemos una regla de 3.5, ¿no? La solución, ¿qué concentración tiene? 1 miligramo por mililitro, o otra regla de 3.5. Para hacer este tipo de cálculos se necesitan como 3 reglas de 3. Pero muchas veces se acostumbran a utilizar las máquinas, ¿no? Se equivocan en presionar un botón y todo sale mal. Y eso pasa a veces. Pues se le acaba la batería y ya no saben qué hacer.
Peor todavía, eso había visto antes utilizaban la palma, pero no soy tan viejo. Utilizaban su palma y con la palma, igual, no le salía nada. ¿Cuáles son los efectos? Ya casi hemos conversado mucho de los efectos, ¿no? Constrictor de vasculatura renal, aumento de la presión, constrictor de vasculatura pulmonar también. Y miren los principales efectos cardiovasculares con el uso de noradrenalina. Presión sistólica la aumenta, la diastólica también, por lo tanto la presión media también. La frecuencia cardíaca ligeramente reducida, o sea, no interfiere mucho en la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, será importante utilizar este fármaco, claro, no interfiere en la frecuencia cardíaca, no te produce taquiarritmias. Generalmente el paciente en estado séptico está con latidos cardíacos aumentados. Si hay hipotensión, hay aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Por una condición refleja. Eso ustedes saben más que yo. Y la resistencia periférica, o sea, receptores alfa 1, correcto, vasoconstricción aumentada. Efectos adversos, puede haber hipertensión, obviamente, si la dosis no está muy bien calculada, se puede generar hipertensión. Si existe mucha vasoconstricción renal, puede haber necrosis tubular aguda inclusive. O sea, miren, se puede llegar a ese extremo. Porque muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Se toma como parámetro único de recuperación la presión arterial. Yo he mencionado que esto no es así. Tiene buena presión, entonces déjalo tranquilo, no mismo de las cosas que tengan presión. No, tiene que haber presión y tiene que haber diuresis. Eso es importantísimo, presión y diuresis. ¿El sensorio puede estar más o menos? De repente sí, no se puede recuperar todo, ¿no es cierto? Porque al paciente lo hemos sedado, o porque el paciente sencillamente después tuvo un accidente cerebrovascular y no se puede recuperar el sensorio, ¿no? Pero la presión arterial no solamente es un número, sino que tiene que ser expresión de perfusión insular, a todos los niveles, principalmente el riñón. Y la dopamina es un neurotransmisor central también, o sea, no solamente es un beta-adrenérgico común y corriente, la dopamina es un neurotransmisor y básicamente a nivel central, ¿sí? Y eso deben revisarlo cuando estudien la parte del sistema nervioso, ¿no? Y si no lo estudian, igual tienen que revisarlo. Actúa directamente, aparte de los receptores adrenérgicos alfa y beta, existen los receptores tipo D. Los receptores tipo D, que también son adrenérgicos, ¿no? Y que actúan por la influencia de la dopamina, pueden estar tanto en el cerebro como en el riñón. En el riñón van a producir vasodilatación renal. Entonces hay acción directa a través de los receptores y puede haber indirecta a través de liberación de norepinefrina, porque también actúa liberando norepinefrina. Acción rápida, vida media corta, metabolismo, puede ser efectada sin cambio por el riñón, puede producirse taquifilaxia. ¿Qué significa taquifilaxia? Significa de que en un determinado momento yo utilizo 10 microgramos, 5 microgramos por kilo por minuto de dopamina para conseguir una presión de 110. Y luego de 24 horas ya no necesito 5 microgramos, sino necesito 10. Y luego de otras 24 horas ya no necesito 10, voy a necesitar 20. Entonces significa que para conseguir un mismo efecto tengo que utilizar más dosis. Y esos 12 debe hacer. Yo tengo que sospechar de que este fármaco ya no me sirve, entonces por lo tanto utilizo otro, ¿no? Utilizo otro fármaco. Y algo parecido pasa con la nitroglicerina. La nitroglicerina se utiliza para falla cardíaca, como vasodilatador, y también se utiliza para crisis hipertensivas, ¿no? Entonces el paciente tiene 20 de presión sistólica, con edema agudo pulmonar, le colocamos nitroglicerina y le colocamos diuréticos. El paciente se recupera en 12 horas y la presión está en 180. ¿Qué hacemos? Le aumentamos la nitroglicerina para que baje la presión. Pasan otras 12 horas y la presión sigue en 180.
¿Qué hacemos? Le seguimos aumentando la nitroglicerina. Ya no se va a aumentar la nitroglicerina. En 24 horas se produce taquifilaxis. O sea, es probable que con la doble dosis de nitroglicerina no logre bajar de 180. ¿No? Sin embargo, en muchos hospitales hemos visto que utilizan hasta 5 días de nitroglicerina. Luego llaman al cardiólogo para decir no baja la presión, estamos preocupados. ¿No? Es un error. Lo que ocurre es que una vez que yo consigo mejorar al paciente, empiezo con un fármaco vía oral, ¿no? O otro tipo de fármacos que me aseguren que la presión va a bajar y que no haga taquifilaxis. Fenómeno de taquifilaxis. Acá dice que no se debe superar la dosis de 10 microgramos. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Ya dijimos que aumenta el consumo de oxígeno de manera importante. Entonces, y si tenemos otro fármaco, no. Y acá también mencionan que las dosis altas son poco deseables en pacientes con infusión miocárdica severa. Efectos adversos: puede haber palpitaciones, vasoconstricción periférica, puede haber hipertensión, arritmias, ¿no? Isoproterenol. Este es otro agonista beta no selectivo. También acción rápida, se metaboliza en el hígado. Básicamente tiene efectos cardiovasculares. Es un fármaco que se usa menos también. Efectos adversos siempre va a ser arritmia. Puede haber hipotensión. La dobutamina, como les mencioné, es un beta 1 selectivo, ¿no? Por lo tanto debería ser un buen fármaco. Es sintético, ¿correcto? Básicamente el uso más frecuente que tenemos es que sea inotrópico, o sea, me interesa aumentar la contractilidad del corazón. Predominante beta 1, pero también tiene una acción en estos receptores. Entonces, si tiene acción en receptores beta 2, puede ser que disminuya la resistencia vascular. Por lo tanto, un efecto de la dobutamina, aparte de aumentar la contractilidad, puede producir hipotensión. Un efecto que nosotros debemos esperar, debemos evaluar, ¿no? La dobutamina aumenta la contractilidad, pero puede generar hipotensión. Aumenta la perfusión renal también. Por lo tanto, va a aumentar en general la función renal. Puede aumentar el flujo esplácnico de todo. Puede aumentar el flujo cerebral también. Básicamente lo utilizamos en falla cardíaca. Miren, si ustedes tienen un paciente con falla cardíaca y entonces la función de bomba es débil, entonces la tenemos. Y los vasos sanguíneos están acá. Ustedes tienen que tener una contracción fuerte para que entre el vaso sanguíneo, ¿correcto? Tener una fuerte contracción para que entre acá. Si acá está con constricción, ¿entrará? No entra. Entonces existen fármacos parecidos a la dobutamina, es un paréntesis, fármacos parecidos a la dobutamina que aumentan esto y relajan esto. Y mejor. Se llaman inodilatadores. La dobutamina actúa algo parecido, no en su totalidad, pero existen otro tipo de fármacos que son inotrópicos positivos y dilatadores periféricos. Eso permite que esta bomba pueda meter sangre a nivel sistémico. A eso lo vamos a hablar en falla cardíaca. Yo voy a hablar de falla cardíaca también. Ahora ahí lo vamos a ver. Primero les voy a preguntar. Uno de esos fármacos se llama amrinone. Aquí está mal, es amrinone. Y otro fármaco se llama milrinone. Se presenta en esta dosis. Esta es la dosis en la que debemos iniciar. 5 microgramos por kilo por minuto. Y se puede aumentar hasta 15 microgramos. Hasta 15. La frecuencia cardíaca va a aumentar por encima de 20.
Por eso la dobutamina además se utiliza para hacer pruebas cardíacas. Si un paciente yo no lo puedo hacer caminar, no lo puedo hacer ejercicio y no puedo aumentar su frecuencia cardíaca para demostrar que no hay isquemia, entonces puedo hacer una prueba con dobutamina. Entonces al paciente lo echamos en una mesa, una camilla, ¿no? Y le colocamos dobutamina. A 10 microgramos, luego aumentamos a 20, luego aumentamos a 30, luego aumentamos hasta 40. Y a veces llegamos hasta 50 microgramos, un episodio de 3 minutos, para acelerar el corazón. Y con un ecógrafo miramos el corazón y vemos si falla o no falla, ¿no? Son pruebas relativamente sencillas, ¿no? Y entonces es fácil porque yo suspendo la dosis de dobutamina y rápidamente la frecuencia cardíaca va a bajar, ¿no? Es una situación artificial. Y el aumento de la frecuencia cardíaca generalmente aparece por encima de 20 microgramos por kilo por minuto, ¿no? Efectos adversos, obviamente puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Puede haber aparición de fibrilación auricular, o sea, de una arritmia, o puede haber aumento del tamaño de infartos por aumento de la demanda de oxígeno, ¿no? Si es que se utiliza en dosis que no nos conviene. Vamos a hablar ahora de un grupo pequeño de fármacos, agonistas selectivos alfa 1. ¿Cuál está? Fenilepinefrina. Esto lo actúa en alfa 1, va a producir efectos en la vasculatura sistémica, ¿correcto? ¿No? Tiene una vía media prolongada, por lo tanto es un poco difícil de utilizar, porque si yo tengo un paciente con presión baja, le pongo fenilepinefrina y luego me hace una crisis hipertensiva, voy a tener que esperar mucho tiempo para que esta presión baje, ¿no? Entonces, por lo tanto, el fármaco ideal es siempre que tenga un tiempo de vida media corto, para que su efecto, si es indeseable, pueda ser revertido rápidamente. Puede disminuir el volumen activo, pero aumenta el índice de trabajo, ¿no? Puede producir bradicardia, puede disminuir el flujo renal, por lo tanto es una condición que no nos gusta. Agonistas selectivos alfa, estos ya actúan a nivel central, ¿no? A nivel central, ¿no? En realidad este tipo de fármacos, la clonidina, alfa-metildopa se sigue utilizando, pero cada vez están más en desuso, ¿no? Se utilizaban para hipertensión, pero actualmente casi no. Esto lo hemos puesto acá para que sepan que existen agonistas selectivos, ¿no? Excreción renal principalmente. Miren los usos: antihipertensivo, principalmente antihipertensivo. Y los agonistas selectivos beta 2. ¿Cuál mencionamos? Agonistas selectivos beta 2 a nivel de bronquio para pacientes asmáticos. Básicamente los beta 2 selectivos han sido desarrollados para el tratamiento del asma, ¿no? Poseen agonismo beta 1 también, ¿no? Bueno, y luego se han hecho una serie de preparados de acción más prolongada, como para uso clínico. Rápida absorción vía oral, pero el más utilizado es el vía aerosol, ¿no es cierto? Vía aerosol. Los famosos inhaladores, ¿correcto? Efectos adversos están derivados básicamente por acciones en beta 1, ¿no? Pueden producir también temblor. Terbutalina, broncodilatador beta 2 selectivo. Generalmente se utiliza en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el albuterol es el más usado. El albuterol es el famoso salbutamol, ¿no? El salbutamol, el nombre es albuterol. Miren, inhalado se produce una broncodilatación en 15 minutos, o sea, tiene efectos rápidos, ¿no? Tiene efectos cardiovasculares, pueden ser débiles, va a depender siempre de la dosis, ¿no? Se utiliza en el tratamiento del asma, disminuye la resistencia de vías respiratorias, ¿no? Disminuye también la permeabilidad microvascular. ¿Qué significa esto? Que va a disminuir la secreción de moco también, ¿no? Que es importante, porque ustedes recuerden que cuando hay una crisis de asma, cuando existe una infección respiratoria,
¿no? De las vías respiratorias altas, si hay presencia de moco o de pus, eso produce vasoconstricción, perdón, broncoconstricción, ¿correcto? O sea, no necesita ser asmático para tener broncoconstricción. Entonces, si nosotros reducimos la secreción de moco, puede haber disminución de la broncoconstricción también. La ritrodina es un agonista beta 2, miren, relajante uterino. En el músculo liso uterino existen abundantes receptores beta 2 y que va a producir básicamente relajación. Se utiliza, por ejemplo, en amenaza de parto, ¿no? Y este es solo para mencionar que, bueno, había otros indirectos como la anfetamina, ¿no? Que es un liberador endógeno de catecolaminas, y la cocaína, que es un inhibidor de la recaptación. Y hay algunos antidepresivos pero cada vez son menos, ¿no? Que también pueden producir inhibición de la recaptación. Entonces, aun cuando tengan efectos en funciones mentales superiores, van a producir efectos adversos dependientes de la inhibición de la recaptación. ¿Correcto? Y eso es todo. No toda la adrenalina es mala, hay adrenalina buena y eso se hace corriendo todos los días. Listo.